Buenas tardes, bendiciones. El día de hoy quiero compartirles una predicación hermosa que se llama Dios me ve, Dios me provee. La encontramos en el libro de Génesis 21, versículos 8 al 21. Dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Es una historia muy hermosa donde vemos la misericordia y el amor de Dios reflejado en aquellas situaciones extremas como lo es estar en un desierto a punto de morir. Y yo quisiera enfocar esta charla a todas estas personas que se sienten abandonadas, se sienten solas, se sienten usadas, como de pronto llegó a sentirse Agar en su momento, porque no sintió que fuera útil en algún momento, pero Cristo sí lo hizo. Cristo cambió todo lo que ella sentía y pensaba en esos momentos. A ver, por ejemplo, Agar representa el dolor de aquellos que han perdido todo. Agar sentía esa angustia, como decíamos, como se veía acá en el versículo 16, cuando ella vio que ya no había solución, cuando ella vio que no tenían agua, porque Abraham simplemente, a pesar de ser tan próspero, lo único que les había dado era un poco de comida y un odre o una vasija llena de agua, que para un desierto pues realmente eso no es nada. Entonces pronto se acabó y pronto ella perdió la esperanza, pero ella olvidó la promesa que Dios le había dado en Génesis 16. Vamos a chequear esa promesa. Génesis 16:10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y ella le dijo en el versículo 13: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Ella olvidó la promesa que le había dado Dios, de que Ismael era un hijo también, del cual iba a dar mucha descendencia. En esos momentos donde ella pierde la esperanza, ella no piensa en nada más sino en morir. Pero ella, Agar, representa en un comienzo el dolor de aquellas personas que lo han perdido todo, porque pónganse a pensar todas las comodidades que debió haber tenido en la casa de Abraham. Tenían comida, dormida, quizás no eran tratados más como siervos porque ya
Ismael ya era hijo de Abraham, pero de repente, en el versículo 10, cuando vemos que Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque Isaac es el de la promesa, pues se perdió todo. Y aunque ella sintió que nada existía, yo les puedo decir que en el Salmo 27, 10, podemos decir que aunque mi padre y mi madre me abandonaran con todo, Él me recogerá. Pero vemos gente abandonada, desechada, desterrada, aún por la misma familia, y eso duele mucho. Ahí es cuando en ese momento, como dice en el Salmo 121, dice, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así que tenemos que tener ánimo, y aunque seamos desechados, rechazados por nuestros jefes, nuestra familia misma, aunque nos sintamos usados, empobrecidos, aún sin provisión, podemos acudir a lo que dice Filipenses 4:19, que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Hay otra parte, y aquí quiero entrar en un tema muy hermoso, y es el mensaje principal de esta palabra. Es cómo Dios nos rescata cuando ya creemos que todo está perdido. Es ver cómo Dios abrió los ojos de Agar, porque le dijo en el versículo 17, ¿qué tienes, Agar? No temas. Es que esas pruebas de la vida nos oscurecen la visión. Ella había llorado tanto que tenía su visión borrosa y no podía ver lo que había al frente suyo, que era la fuente de agua, era la fuente de su salvación. Esa fuente representa lo que es Cristo para nosotros. Él nos quita esa ceguera espiritual y nos muestra las bendiciones y todo ese poder que Él tiene para darnos. Él nos muestra su provisión, o sea que Él hace que se abran nuestros ojos y podamos ver. Por eso en el versículo 18 dijo, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Antes no la veía porque estaba con su ceguera, estaba pensando quizás en otro versículo que es Segunda de Reyes 6:17, habla de cómo fueron los ojos abiertos del siervo de Eliseo, Giezi. Él antes no veía lo que estaban rodeados de ángeles, y Eliseo hizo esa oración diciéndole, te pido por favor que abras los ojos. Y a veces tenemos situaciones al frente de nosotros de victoria, pero no las logramos ver porque quizás sentimos impotencia y solamente pensamos en los problemas, se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado, así como esa promesa que le dio Dios a Agar en Génesis 16:13. Ismael también era una promesa para ella, pero ella olvidó completamente todo en ese momento que estaban en el desierto. Ella se sintió completamente abandonada, destrozada, llena de sed. Se había acabado su odre. Y hoy te pregunto, ¿tienes sed? ¿Se acabó tu odre? Puedes acudir a lo que dice el Salmo 42, 1 y 2, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos llenarnos de esa fuente de agua de vida, así como lo hizo la samaritana cuando tuvo ese encuentro con Jesús, donde le dijo, si tú supieras con quién hablas, nunca más volverías a tener sed, como se lo dijo en el libro de Juan. Dios, que no se nos olvide que Dios nos da esa esperanza, pero Él siempre nos oye y nos bendice. Dios nunca deja una oración sin contestar. Dios siempre oye nuestras súplicas. Así que te repito de nuevo, se está acabando tu agua del odre. Se están acabando tus esperanzas de salvación.
te sientes solo en un desierto, estás llorando por tu situación, por la de tu hijo, por la de tu familia. Recuerda lo que dice en Apocalipsis 21:4, que Él enjuagará todas nuestras lágrimas. Si tú has alzado la voz. Para concluir, me gustaría resaltar la fidelidad de Dios en medio del dolor, de las pruebas, de las heridas que nos han causado aquellos que nos han rechazado, nuestra propia familia, nuestros seres queridos, y cómo Dios ha escuchado ese clamor de aquellos que están vulnerables, dependiendo de la situación. Y aquí quiero tratar 4 puntos para el cierre, y es el número 1, la soberanía y fidelidad de Dios. De ver de que a pesar de la injusticia humana que cometió Sara y Abraham al desechar a Agar y a Ismael a un desierto que prácticamente era una muerte segura, Dios intervino, y Dios, en medio de estos planes y fallas que se habían dado como seres humanos, Él intervino y protegió a Ismael. Número 2, el clamor de los marginados. Dios oyó el llanto de Agar y de Ismael, y Él actuó. Él les dio una fuente de agua viva y no ignoró a ellos que estaban excluidos, así como no ignora a aquellos que sufren ni que se sienten rechazados. Número 3, debemos atender a los Ismael que están en nuestras vidas, ayudar a los que sufren, ayudar a los marginados, demostrarles ese amor de Dios que dio. Y por último, desechar lo que impide la plenitud con el Espíritu Santo, es decir, nuestros pecados, rencores y todo esto que nos ha causado ese proceso doloroso. Espero que haya sido de bendición estas palabras de amor y de salvación para muchos de ustedes. Hasta luego, bendiciones.